aceites y finalmente también hablaremos del manejo de plástico. Mi nombre es María Selene Vallejo, estoy adscrita al Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación SENA de Río Negro, del área del Centro de Desarrollo Empresarial, desde la cual brindamos acompañamiento a los emprendedores y a los empresarios, buscando alternativas de sostenibilidad y de innovación durante esta pandemia. Bueno, les voy a contar un poquito de nuestros 3 conferencistas. Uno de ellos por parte de GISOP Consultores, una firma orientada al asesoramiento en sistemas de gestión de la calidad y aspectos normativos para la operación de los negocios. Tenemos a Santiago Cortines, ingeniero de materiales de la Universidad de Antioquia, con una experiencia en investigación, análisis químico y establecimientos de sistema de la corrosión, conocimiento en materias primas, su procesamiento, propiedades y reciclaje de los diferentes tipos de materiales, además de la gestión ambiental asociada a ello. Actualmente, consultor de GISOSAPS en el rol como analista de gestión ambiental para el diseño, implementación, administración, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión ambiental y todo lo relacionado con la normativa de obligatorio cumplimiento en materia de ambiente para las empresas del sector público y privado. Como el encuentro de hoy es de carácter multisectorial, entonces estaremos como teniendo muy en cuenta esto dentro del desarrollo. También estará para GISOP Estefanía Osorio, ingeniera de alimentos de la Universidad de Antioquia, especialista en seguridad en el trabajo y especialización tecnológica, en gerente de proyectos, certificada como evaluadora en competencias laborales, análisis de procesos de documentación estatal, ambiental, seguridad alimentaria y salud y seguridad en el trabajo. Cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en sectores públicos y privados, en roles como líder de producción de centros de escena, líder de normalización, instructora y docente. Y actualmente empresaria y consultora de GISOSAT en el diseño, implementación, administración, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de obligatorio cumplimiento y aquellos que son certificables bajo NTC ISO para las empresas del sector público y privado. Bueno, entonces tenemos también, nos acompañan en sala por parte de Ecoplas Madera Plástica, Juan Esteban Bernal Murillo, ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con 6 años de experiencia en campo logístico y de ventas de compañías del sector retail. Actualmente empresario, acaba de constituir la empresa Ecoplas 2K, donde se dedican a reciclar material plástico y convertirlo en estructuras de excelente calidad, muy duraderas. Y finalmente, por parte de Ecoigris, el conferencista Santiago Otero, fundador y capacitador y manejo integral de residuos sólidos y concientización ambiental de gestores AQRs. Bueno, al final de la reunión vamos a orientar todas las inquietudes que surjan, ¿sí? En el chat, por favor, vamos a consignar estas inquietudes y las vamos a ir resolviendo al final, de acuerdo pues a la temática. Alguno de los conferencistas hará la orientación. La reunión va a ser grabada y en forma posterior será enviada pues a los correos en los cuales se inscribieron, lo mismo que las memorias. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Cortines, como ya les mencionó María Selene. Yo les voy a comentar un poco sobre el tema de economía circular en general. Entonces, inicialmente, para comprender qué es la economía circular, debemos comprender qué es la economía lineal. ¿Qué es la economía lineal? Pues no es más que el proceso o el método por el cual estamos haciendo las cosas actualmente, es decir, por el método por el cual fabricamos en la actualidad y consumimos. ¿Este en qué consiste? En extraer, fabricar, consumir los productos y posteriormente desecharlos sin tener ningún aprovechamiento de ninguno de los ciclos productivos, simplemente desechamos. Hay que tener en cuenta que cada etapa de este proceso nos genera residuos y gastos energéticos. Además de que esto conlleva un gran impacto ambiental porque pues cada vez generamos más desechos y no nos estamos preocupando por aprovechar estos desechos. Además, también tenemos que tener en cuenta que los recursos naturales son limitados. ¿Qué son los recursos naturales? Pues es todo esto que podemos aprovechar desde la naturaleza. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces ahora, teniendo en cuenta la economía lineal y lo depredadora que es con nuestros recursos naturales, se plantea la economía circular como una alternativa a esta. Entonces, ¿en qué consiste la economía circular como tal? Consiste en un ciclo en el que vamos a hacer una extracción de materias primas inicial, luego desde el diseño, la producción, la distribución, incluso desde el consumo, vamos a contemplar estrategias para generar retroalimentación entre estos pasos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a generar estrategias para reducir la generación de residuos, el consumo energético, el consumo hídrico, y vamos a generar estrategias que nos permitan aprovechar aún más y optimizar aún más los procesos como tal. Entonces, este ciclo también comprende una etapa de recolección de los residuos finales, que trataremos de que sean la menor cantidad posible, y un reciclado de los mismos. ¿Qué quiere decir este reciclado? Que se vuelven a incorporar dentro de un proceso productivo. Lo que buscamos es, como ya les he mencionado anteriormente, disminuir la mayor cantidad de desechos residuales y la contaminación. Esto se puede hacer tanto desde el diseño como desde el consumo. Además de que vamos a velar porque mantengamos los productos y los materiales en uso. ¿Para qué? Para regenerar nuestros sistemas naturales y disminuir el impacto ambiental que estamos generando. Además de que estamos ayudando al medio ambiente, vamos a generar un ahorro y una ganancia económica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, con el tema de economía circular, se habla mucho de las Rs. Incluso hay autores que hablan de 20 Rs. Hay 3, 8, algunos hemos escuchado que las 3 R, las 8 R, las 12, las 20, como les venía mencionando. Pero acá vamos a observar como las 8 más relevantes. Entonces, estas 8 Rs nos van a ayudar a ser más consecuentes con los objetivos de economía circular o a ser partícipes de la misma. Entonces, aquí encontramos que para ser más consecuentes con el medio ambiente deberíamos rechazar. ¿Qué quiere decir rechazar? Rechazar es mirar esos productos que impactan negativamente al ambiente y rechazar su consumo. Repensar es también sentarnos y detenernos un momento a pensar cómo es la forma en la que estamos consumiendo y de qué manera podemos disminuir nuestro impacto ambiental como tal. Reducir la cantidad de residuos que generamos, reducir también la cantidad de recursos naturales que estamos aprovechando y tratar de reducir pues todo desde nuestros hogares, desde los procesos productivos, desde muchos ámbitos de nuestras vidas. Reutilizar es tomar esos productos que ya les dimos un uso, un ejemplo de ello, una coca refractaria o un recipiente refractario en los que consumimos el almuerzo, en el trabajo o así. Entonces, estos recipientes son reutilizables. ¿Por qué? Porque podemos usarlos, darles una limpieza y luego podemos reutilizarlos. Entonces, tratar de hacer esto con la mayor cantidad de productos que podamos. Recuperar es a partir de los residuos, recuperar esas materias primas que nos pueden servir para futuros procesos o para futuras actividades. En cuanto a reciclar, ya les he mencionado bastante acerca de esto, es tomar esos residuos que ya no van a ser residuos, sino que los vamos a aprovechar dentro de nuestros procesos productivos, los vamos a reciclar. Por eso la economía se llama circular, porque consta como de un ciclo como tal. Con el repropósito que tenemos, un ejemplo de repropósito es, esto lo entendemos mucho más fácil con repropósito, con ejemplos. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, las llantas de carros que ya no tienen ningún uso, entonces les dan un repropósito, bien sea, hemos visto columpios fabricados con estas, hemos visto incluso muros de contención fabricados con llantas, y así les damos un propósito diferente al que estaban fabricados, pues para el que estaban fabricados inicialmente. Otro ejemplo, cuando tenemos recipientes que antes utilizábamos para consumo de alimentos y ya les damos otro uso, bien sea para guardar lápices, para sembrar y plantar algún tipo de plántula o algún tipo de cultivo como tal. Y finalmente, reparar. Este es muy importante porque
Esto nos motiva más a disminuir como esa mentalidad de consumo y desecho. Entonces, con reparación buscamos aumentar esa vida útil de los productos. Por ejemplo, un celular, estamos acostumbrados que hoy en día con los smartphones, sobre todo, cuando se nos daña el display o la pantalla como tal, tendemos a reemplazar ese producto. Lo que deberíamos buscar es reparar para aumentar esa vida útil y disminuir la generación de desechos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces, ejemplos de economía circular. Esto los vamos a encontrar en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, volvamos a lo que hablábamos de los smartphones. Entonces, una vez pues tenemos uno de estos dispositivos electrónicos que ya no es utilizable, como observamos en la imagen superior izquierda, estos se pueden disponer en contenedores que son adecuados específicamente para residuos electrónicos, en los cuales son transportados a plantas donde se hace una separación primero de los materiales que componen los dispositivos electrónicos, en este caso celulares, y luego se hace una trituración y procesos de separación para a partir de esos residuos obtener metales preciosos como oro, cobre y plata. Hay que destacar que son metales que a pesar de que están en una cantidad muy pequeña, están en un grado de pureza muy alto, lo cual es muy difícil de encontrar incluso en minería directamente. En la parte en la parte derecha encontramos una imagen sobre un ciclo que también es muy común en nuestras casas. Todos hemos escuchado acerca de las bolsas biodegradables. Entonces, estas bolsas, muchas son compostables. ¿Y qué pasa? Estas son fabricadas a partir de cultivos o plantas de maíz. Entonces, ese almidón de maíz permite la fabricación de este plástico para hacer las bolsas. Y como observamos, estas una vez las consumimos, las podemos aprovechar de dos formas diferentes. Una es nosotros mismos en casa realizar compost. ¿Qué es el compost? El compost es una mezcla de todos esos residuos de cocina, por ejemplo, las cáscaras de banano, las cáscaras de frutas en general, residuos también de pues, los restos de comida, además de que se mezclan con un poco de tierra y pueden ser microorganismos, pues bacterias, hongos o pueden ser también lombrices que nos ayudan a transformar toda esta materia y volverla un abono, por decirlo así, un abono que nos va a servir para nutrir otros cultivos. Entonces, si hacemos esto en casa, estaríamos aprovechando las bolsas. Si no nos es posible, podríamos de igual forma hacer una disposición adecuada para que otra empresa se encargue de la producción de ese abono y, como vemos ahí en la imagen, podríamos cerrar el ciclo. ¿Por qué? Porque estaríamos nutriendo cultivos que nos van a servir otra vez para producir las bolsas. En la imagen inferior encontramos, todos hemos tomado juguitos HIT o leche en caja, todos estos contenedores de estos jugos y de la leche en caja son fabricados por Tetra Pak. Tetra Pak es una empresa que actualmente ha apuntado mucho al modelo de economía circular. ¿Por qué? Porque desde la obtención de sus materias primas, es decir, desde la obtención de la madera o el material celulósico para fabricar el cartón, utiliza bosques renovables. Ahí observamos algo que dice FSC, ese es un logo que se le da a estas empresas que utilizan bosques sustentables para la fabricación de cartón, papel o madera, incluso para la obtención de madera. Entonces, ¿qué es un bosque sustentable o sostenible? Que son bosques que luego de que se talan, se pretende plantar bosques nuevos para renovar estos que fueron talados como tal. Entonces, Tetra Pak, aparte de que busca desde sus materias primas aportar a la sostenibilidad, también lo hace con la recuperación de los envases, de donde obtienen desde cartón, aluminio y en parte plástico. Siguiente, por favor. A continuación vamos a observar un corto video sobre economía circular y pues, lo concerniente al Ministerio de Ambiente. No sé si me confirman, por favor, si se escucha el video.
Cada vez somos más los que habitamos el planeta y por ende el consumo de agua, energía, comida y materiales de construcción crece a pasos agigantados. Es por eso que debemos permitirle a la naturaleza respirar profundo, quitándole la carga de suplir todas nuestras necesidades sin retorno alguno. Pero ¿cómo lo logramos? La respuesta tiene nombre propio: economía circular. Un nuevo modelo de desarrollo en el que se manejan eficientemente los materiales, el agua y la energía, y en el que las palabras desechos y contaminación, que ya hacen parte de nuestra cotidianidad, pierden toda su importancia, pues el reuso, el reciclaje, el consumo sostenible y el aprovechamiento de materiales son los protagonistas. Colombia es el primer país de América Latina en implementar una estrategia de economía circular, en donde las empresas juegan un papel central, ejecutando nuevos modelos de negocio que a través de la innovación aprovechan al máximo los recursos y permiten que los residuos de unos puedan ser insumo para otros, el famoso cierre de ciclos. El gobierno nacional recorrió el país socializando la estrategia de economía circular, con 19 talleres regionales en 21 departamentos, permitiendo su adaptación a las necesidades y características de cada territorio. El compromiso con la economía circular ha sido masivo. Hasta la fecha se han suscrito 16 pactos regionales con más de 278 firmantes, entre empresas, autoridades gubernamentales, universidades, asociaciones de recicladores, gremios y demás actores estratégicos, en donde se comprometen con la transición hacia este nuevo modelo de desarrollo sostenible. Asimismo, se han desarrollado 7 mesas regionales para priorizar e implementar proyectos con enfoque circular, de acuerdo al potencial de cada ciudad y municipio, para volverlos más competitivos y sostenibles. La Estrategia Colombiana de Economía Circular contempla 6 líneas de acción prioritarias, de acuerdo con los tipos de materiales aprovechables: materiales industriales y productos de consumo masivo, materiales de envases y empaques, biomasa, energía, agua, materiales de construcción. El gobierno nacional se está encargando de incentivar constantemente a las empresas colombianas para que sigan comprometidas con la economía circular, promoviendo una normativa de avanzada e innovadora, creando incentivos como la asistencia técnica y facilidades de financiación, fomentando la investigación y el trabajo en equipo con la academia, gestionando cooperación internacional que apoye las iniciativas locales y además motivando a los colombianos a inclinarse hacia un estilo de vida que comulgue con este nuevo modelo de desarrollo. La economía circular, un trabajo en equipo que traerá prosperidad y respeto por el planeta. Bueno, entonces le agradezco a Santiago por esta introducción que nos dio respecto a la economía circular. Les queríamos compartir este video que acaba de pasar para que estemos muy contextualizados y sepamos que realmente la normatividad ambiental en nuestro país existe, que estamos obligados y comprometidos a cumplir con ella, a que realmente se integren todas esas estrategias que se dan a nivel mundial, se integren a nivel regional, pero también en cada una de nuestras unidades productivas,
y en cada uno también de nuestros hogares, porque al fin y al cabo, pues esto es un compromiso de todos y es un trabajo en equipo. Queremos enmarcarles un poco cómo viene la normatividad en materia ambiental, enfocada mucho en la economía circular, ¿sí? Que es como el tema que nos atañe el día de hoy. Entonces empezamos con una que nos habla del Plan de Acción para la Economía Circular, fue emitida por la Unión Europea. También tenemos una emitida por la OCDE, que es un proyecto para la eficiencia de recursos y la economía circular. Luego, nosotros lo que hacemos es bajar esa normatividad a nivel mundial. Colombia la baja en unos documentos llamados COMPES. Esos COMPES, aquí tenemos dos de muchos COMPES que hay, pero es como los enfocados a lo del día de hoy. Esos COMPES nosotros en Colombia lo bajamos y se reglamenta mediante leyes, decretos y resoluciones que también pues ya les vamos a dar a conocer, porque queremos es hacer un llamado de que no solamente es una iniciativa que es que rico, venga, es que yo quiero ayudar al planeta, yo quiero ayudar a esto. No, en este momento no es solamente yo quiero, sino qué estoy obligado a hacer o en qué me tengo que comprometer, porque esto también es algo legal. Entonces, tenemos el COMPES 3918 del 2018, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual hablamos en Colombia, pero que es a nivel global. Ahorita más o menos los vamos a ver. Tenemos el COMPES 3934 del 2018, que es la política de crecimiento verde, que es en Colombia. Cuando nosotros hablamos objetivos y políticas, quiere decir que es un compromiso que Colombia está haciendo frente al mundo y frente a organizaciones internacionales como son las Uniones Europeas, la ONU. Tenemos también entonces la Estrategia Nacional de Economía Circular, que es de Colombia, que fue de las que más se mencionó en el video. Si ustedes ven, es algo reciente. Tenemos el presidente actual, el ministro de Ambiente. Si ustedes ven, ya se generaron varios pactos regionales, se hablaron con instituciones educativas, con empresarios. Entonces esos pactos ya vienen en funcionamiento, esas estrategias ya vienen en funcionamiento. Además que igual es un beneficio económico también para los empresarios por cómo demostrar esos compromisos ambientales que tenemos. Y también, como lo decía Santiago, pues un retorno también, porque si yo tengo un reciclaje, entonces, ¿cómo puedo venderlo o cómo puedo retornar eso en mi materia prima para disminuir mis costos? O simplemente, ¿cómo puedo hacer para que otras empresas me ayuden a convertirlo, pero que reincorporen en mi empresa algún valor agregado o un producto diferente que me puede servir? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso con las otras empresas aliadas para esta capacitación. Aquí les presentamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos actualmente. Dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, enmarcamos estos 5 objetivos, que es a lo que le pega o lo que enmarca la economía circular. En sí, enmarca también en materia ambiental. Entonces tenemos el 8º, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Es crecer económicamente, pero no a costa de dañar o depredar la naturaleza, los recursos naturales, sino un crecimiento económico realmente sostenible desde todo punto de vista. El 9º es industria, innovación e infraestructura. ¿Cómo voy a hacer esa optimización desde mi proceso productivo o servicio? El 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué estoy haciendo yo para que no se aumente el consumo energético, el consumo de agua, no hayan esos desperdicios que pueden contaminar o que pueden afectar a la comunidad? El 12, que son producción y consumo responsables.
pues nos sobra ampliarlo, pero es muy diciente, donde nos dicen, bueno, todo lo que usted requiera para vivir, para desarrollar sus actividades normales y productivas, cómo va a hacer para que realmente sea sostenible y responsable frente a los impactos ambientales. Y el 13, que es acción por el clima. Entonces nos hablan mucho del calentamiento global, de todo lo que está sucediendo, pero nosotros desde nuestro hogar y desde nuestra labor dentro de nuestras funciones, y si somos empresarios, entonces ¿qué manejo le vamos a dar? Nosotros hablábamos mucho en estos días y son cosas pequeñas, o sea, esto no es una cosa gigante que uno diga, no, es que yo quiero salir y entonces voy a hacer eh, una manifestación en pro del ambiente. No solamente es eso, es, venga, cuántos documentos imprimo, en qué hojas lo estoy imprimiendo, cuántos árboles tuvieron que talar para hacer esas hojas que estoy utilizando, dejo prendida la energía, dejo conectados mis equipos de cómputo o mis celulares sabiendo que ya están en la carga completa. Son esas cosas pequeñas que realmente podemos utilizar o que podemos hacer. Si estoy utilizando plástico, que el plástico no es malo, es necesario, como un empaque, ¿cómo estoy haciendo yo para precisamente reciclarlo? También entonces para poder evaluar cuál es ese compromiso ambiental que tenemos, aquí les traemos una muestra de algunos de los indicadores que nosotros deberíamos de estar llevando en nuestras empresas. Entonces, la intensidad del consumo de materiales, la intensidad energética, las emisiones de CO2 por habitante, en este caso pues por empleado o por colaboradores, la tasa de aprovechamiento de residuos, cuál es esa tasa de reciclaje, la huella ecológica por habitante o por hectárea, porcentaje de reutilización de agua, porcentaje de aprovechamiento de biomasa, ¿sí? Entonces son indicadores que no son los únicos y que realmente esos indicadores se tienen que volver es bajo cada contexto de organización y de ese sector productivo al cual pertenecemos. Entonces es identificar realmente yo qué voy a mostrar, porque todos estamos en este momento sujetos a que cualquier ente de control en materia ambiental nos puedan hacer una valoración. Tengamos o no algún problema legal, porque todos al fin y al cabo en mayor o menor medida impactamos al ambiente, ¿cierto? Con nuestras operaciones o hasta dentro de nuestros mismos hogares. Entonces, eh, aquí señalamos esta tasa de aprovechamiento de residuos, que es la tasa de reciclaje, es porque si bien todos son muy importantes, creería yo que esta tasa de reciclaje es fácil de hacerlo, o sea, es separar desde la fuente, es tener esa conciencia ambiental, esa cultura. Estos indicadores o este cumplimiento ambiental que nos va a generar, entonces valor económico, porque como ya lo hemos trabajado, no solamente es algo que sea loable, sino que realmente impacta económicamente. ¿Cuántas personas en este momento viven y sus empresas están cimentadas en el reciclaje, en el aprovechamiento de eso que para nosotros no es útil? Entonces dentro de las empresas también las podemos aprovechar. Reputacional, porque ustedes saben que lo relacionado con el tema ambiental ahora es muy fuerte y más por todas estas estrategias y compromisos a nivel nacional. Entonces, que tú muestres que estás siendo amigable con el ambiente, sostenible ambientalmente, como les digo, desde las pequeñas cosas, es un factor reputacional muy alto y nosotros pues como auditores y consultores lo hemos vivido con clientes que quieren llegar a empresas grandes o multinacionales y lo primero que le dicen, venga, demuéstreme cuáles son esas estrategias ambientales, ustedes de su operación, usted qué está haciendo. Un reconocimiento, hay muchos reconocimientos en este momento y muchos proyectos que están enmarcados en la responsabilidad ambiental y pues obvio el cumplimiento legal porque como les digo no estamos exentos de esto. Bueno, con respecto a lo que les mencionaba mi compañera Stephanie, entonces, esta tasa de aprovechamiento de residuos, si bien hace parte de una serie de indicadores bastante amplio,
es como de las más fáciles o de las que más se ha relacionado con nosotros. Entonces, con respecto a esto, existen ciertas jerarquías, como por ejemplo la jerarquía de residuos. ¿Qué pretende esto? Darnos como una guía con respecto a la generación y al aprovechamiento de esos residuos. Entonces, inicialmente, lo que debemos buscar, como vemos en la parte superior, es la prevención de la generación de residuos, bien sea desde el diseño de nuestros productos, desde el consumo ya como nosotros pues como usuarios finales en nuestras casas, o bien sea también desde el aprovechamiento pues de todos los recursos naturales. Entonces, si nos es posible una prevención de generación de residuos, entonces tratemos o velemos porque reutilicemos también los productos que tenemos a nuestro alcance. Ya si esto tampoco es posible, entonces ya vamos a ver que esos residuos que estamos generando pueden ser aprovechables. El aprovechamiento, ya hemos mencionado una de las formas de aprovechamiento, que es el reciclaje, la separación desde la fuente, la reincorporación dentro de procesos productivos como tal. Entonces, ya luego de que no nos es posible hacer un aprovechamiento, vamos a proceder a un tratamiento de esos residuos y a una disposición final. Cabe destacar que ese aprovechamiento, tratamiento y disposición final puede ser intermediado por algunos actores que conocemos como gestores. A ustedes les sonará algo confusa la palabra, pero no es más que quien nos ayuda con la recuperación de los materiales, los que conocemos comúnmente como los recicladores, ellos son gestores, el carro recolector de basura es un gestor, los que se encargan, pues las rutas que se encargan de recoger residuos peligrosos en hospitales también son gestores. O sea, todos esos actores que nos ayudan con el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos son gestores. Y para nuestras empresas o para nosotros también, en algunas ocasiones va a ser importante tener certificado por parte de esos gestores para demostrarle a la autoridad ambiental la adecuada disposición de estos residuos y el tratamiento también. Entonces, ¿por qué es importante hablar de gestores y por qué es importante hablar del aprovechamiento, tratamiento y disposición final? Porque de acuerdo al decreto 1076 del 2015, se dicta que el generador de residuos es responsable de su almacenamiento, tratamiento y disposición final. Es decir, todos somos responsables por los residuos que generamos. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de las empresas, dependiendo del tipo de residuos que generen, van a tener que expedir o que solicitar ciertos permisos o licencias ambientales. Entonces, por ejemplo, con respecto a la generación de residuos sólidos, toda empresa debería de tener una gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque esto también nos permite hacer el aprovechamiento adecuado de residuos que se puedan aprovechar, valga la redundancia. Y entre estos residuos que se pueden aprovechar vamos a encontrar, por ejemplo, los plásticos, que ya una de nuestras empresas aliadas les va a hablar un poquito más al respecto. Con respecto a los residuos líquidos, entonces vamos a ver que ciertas empresas van a requerir de permisos de vertimiento, que dependiendo de que si generan residuos peligrosos o metales pesados, entonces van a requerir otro tipo de permisos. Y vamos a ver un caso muy especial para residuos líquidos, que son los aceites. Entonces los aceites de cocina o los aceites que usamos para lubricar, estos aceites pueden recuperarse, y otra de nuestras empresas aliadas les va a hablar un poco más sobre eso. Finalmente, con respecto a los residuos gaseosos, entonces, no solamente las empresas que son productoras y tienen chimeneas y generan gases que expulsan al ambiente, sino también nosotros desde el parque automotor podemos mirar también cómo gestionamos esos residuos gaseosos o cuántos estamos generando. Entonces ahí vamos a ver que dependiendo de la empresa se va a requerir permisos de emisión atmosférica o control y medición en la fuente. Esta control y medición en la fuente es muy útil, por ejemplo, cuando realizamos mediciones de emisión en el parque automotor, como ya les venía mencionando. Entonces, una empresa que trabaja con domicilios y hace una adecuada medición de los gases que está produciendo y hace todo un análisis de huella de carbono,
También puede mostrar cómo desde la sola logística está ayudando a la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Entonces, si no nos convencemos aún de que esto, pues todo el tema relacionado a la economía sostenible es algo muy positivo, también tenemos que tener en cuenta que si no estamos cumpliendo adecuadamente con lo que nos exige la autoridad ambiental, existe un régimen sancionatorio que nos puede afectar también. Entonces, este régimen sancionatorio ambiental está creado a través de la Ley 1333 del 2009. Allí se contemplan multas diarias hasta de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual es aproximadamente 4.500 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una multa de esa magnitud diaria. Pues esa puede llegar a ser una de las multas. Puede también causar cierres temporales o definitivos a nuestras plantas productivas o a nuestros procesos productivos como tal. O también puede generar una revocatoria caducidad de las licencias o autorizaciones ambientales. Es decir, eso también nos impide el adecuado funcionamiento de nuestra planta, es más, nos impide la operación de la misma. En casos especiales también puede generar la demolición de la obra a costa del infractor, en casos, por ejemplo, de infraestructura o de obras civiles como tal. Ahí podemos observar algunas de las entidades de los entes o las corporaciones autónomas regionales que se encargan de este tema de las sanciones y de las licencias ambientales como tal. Bueno, entonces, complementando lo que viene Santiago diciendo, las sanciones, pues si bien no nos gusta escucharlo, pero sí es importante tenerlo en cuenta dentro de nuestras empresas porque pues ya hay un régimen sancionatorio en materia ambiental y como les digo, si nosotros no tenemos cómo demostrar ese compromiso ambiental, pues nos podemos ser objetos de sanciones, que la idea no es eso, la idea es más fácil prevenir. Aquí nosotros tenemos igual las diferentes, algunas corporaciones ambientales y también recuerden que puede ser el mismo Ministerio de Ambiente o las secretarías de cada uno de los municipios. Nosotros en GISOT Consultores manejamos sistemas integrados de gestión, brindamos soluciones y una de ellas es en materia ambiental. Queremos mostrarles a ustedes, por ejemplo, con cosas pequeñas, simples, pero con compromiso desde todos los colaboradores, lo que hemos logrado con algunos de nuestros empresarios. Tenemos empresas que están certificadas con ISO 14001, con Icontec referente, recuerden que la 14001 es de gestión ambiental. También hemos ganado con empresas el sello de sostenibilidad emitido por Corantioquia. Esta empresa realmente que les mostramos acá es una comercializadora, ni siquiera es una productora. Entonces miren que desde cosas que son muy pequeñas o compromisos que realmente tengamos y que podamos mostrar y evidenciar, nosotros hemos tenido esos reconocimientos para las empresas que para ellos también son muy importantes mostrar y como les decíamos también es un factor reputacional. Nosotros, ¿qué hacemos o qué es lo que buscamos con nuestros clientes o con nuestros empresarios? Que en la incorporación de todos los requisitos que se tengan que tener en las empresas, pues tengamos los referentes al cumplimiento ambiental. Eso lo hacemos en la integralidad de nuestra consultoría. Tenemos atención a visitas a entes de control, porque es muy importante. Una empresa llega al ente de control y uno dice, ven, yo sí tengo, no tengo, yo qué voy a mostrar. Medición de huellas de carbono, ahora es muy importante, si bien la legislación en este momento no es de obligatorio cumplimiento de la huella de carbono, pero es la forma en que nosotros decimos cómo estábamos y con las estrategias que estoy haciendo, cómo he mejorado. Eso se va a ver mucho o se está viendo mucho ahora en materia de teletrabajo.
que tenemos que buscar también verificar las huellas de carbono para demostrar que es una buena opción y es una forma de trabajo sostenible. Permisos y requisitos ambientales de acuerdo a su actividad económica. Entonces ahí la pregunta es, ¿saben qué permisos ambientales o requisitos ambientales debemos de tener cada uno de acuerdo a nuestra actividad económica y nuestro sector económico? Registros para residuos peligrosos. Los residuos peligrosos no solamente son los hospitalarios, residuos peligrosos son derivados de tintas, aceites, son aquellos residuos que no deberían de ir en lo que nosotros llamamos comúnmente la basura, ¿cierto? A los rellenos sanitarios, sino que tienen unos manejos especiales. Entonces, ¿qué de estos residuos tenemos en nuestras empresas? Y pues todos esos registros, por ejemplo, nosotros lo debemos de hacer en unas plataformas de entes de control. La pregunta es si lo tengo, ya estoy registrado en esas plataformas donde tengo que año a año generar ese informe. Tenemos entonces las estrategias, las capacitaciones e indicadores para el cumplimiento ambiental en buenas prácticas de manufactura y fabricación, salud y seguridad en el trabajo y calidad. Entonces eso es lo que buscamos, es que realmente todos los empresarios no sean solamente ambientalmente sostenibles, sino que sean sostenibles desde todo punto de vista de acuerdo al sector económico. Bueno, entonces los dejo con mis compañeros para que ellos ya hablen ya con respecto a su experticia Ecoplas y Ecoiris. Bueno, muy buenos días. Santiago, dale, arranca vos. No, hágale, Juan, tranquilo, hágale, arranquise. Bueno, entonces mi nombre es Juan Bernal, soy gerente de Ecoplas 2K. Les voy aquí a compartir una pantalla. Stephanie, ¿comparto yo la pantalla o compartís vos ahí? Dale, Juan, tú. Ya les voy a compartir entonces la aplicación. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos al procesamiento de plástico reciclado, es decir, reciclamos el plástico y el material y con eso construimos lo que llaman por ahí la gente madera plástica. Lo llaman madera plástica, pero es ahí como un error porque no tiene nada que ver con madera, sino que así ya lo conocen en el mercado. Entonces, por acá les comparto y no sé, me cuentan si alcanzamos a ver algo aquí. Sí, Juan, ya se ve. Listo, papá, muchas gracias. Entonces aquí vemos aquí vemos algo y empezamos con lo siguiente. Seguramente todos hemos escuchado temas de calentamiento global, de qué es el dióxido de carbono, que el cambio climático, que el cuidado del medio ambiente y eso. Y todo este tema del cambio climático, eso se ve a dos cosas, principalmente, ¿cierto? Hay muchos, pues, pero principalmente a dos. El primero es el tema de la deforestación, el tema de la deforestación a nivel, pues, mundial, en el cual les cuento que, por ejemplo, en Colombia, más o menos en el 2016, estamos a 2020, son datos del 2016, se talaban 28 canchas de fútbol por hora, es decir, 20 hectáreas de bosque. ¿Para qué talamos nosotros la madera? Son dos funciones. Primero para madera para construir y lo otro para el papel que utilizamos en todos nuestros procesos administrativos, empresas, hogares, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Esos árboles también son los encargados de producir oxígeno. Seguramente muchos conocemos que por el tema de la fotosíntesis los árboles cogen el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Además, les cuento que un árbol, una hectárea de árboles completa es capaz de producir oxígeno suficiente para 40 personas. Dato aquí importante que hay que tener. Ese es uno de los problemas. El siguiente problema es el tema de la contaminación del plástico, ¿cierto? El tema de la contaminación del plástico, vemos muchas noticias, no sé si algunos han escuchado de noticias que tenemos de que hay islas de plástico de tamaños ya de países, en los océanos, todo el plástico que le hace. El problema del plástico es lo que le hace al ecosistema, ¿cierto? O sea, tanto fauna como flora le hace muchos daños. Y hemos visto unas imágenes seguramente muy bravas. Aquí hay una imagen de algo que sacaron de National Geographic, una revista y un documental sobre el tema del plástico. Y lo que dice es que el plástico se inventó hace ya un buen tiempo y el plástico tiene un uso muy importante. ¿Cuál es el uso del plástico? Que es un empaque económico.
¿cierto? Entonces es un contenedor muy económico de cualquier producto y de todo lo que producimos. Entonces va a ser muy difícil de eliminar. Lo podemos reducir, como decíamos ahorita en las R's, en las 8 R's hay que reducirlo, claro, y hay que buscar alternativas diferentes, algo que sea más fácil de manejar y algo que no sea tan dañino con el medio ambiente, pero no lo vamos a eliminar. Les cuento algo también, un dato aquí súper importante. Esa bolsa, la bolsa de un solo uso, la que llamamos y que se ha conversado mucho sobre el tema, una bolsa de supermercado de tienda, tiene una vida útil de 15 minutos. Es decir, la cogemos, la utilizamos en la tienda, en el supermercado, la llevamos a la casa, entregamos nuestras compras, las guardamos en la nevera, en la despensa, en lo que sea, y deja de servir. Entonces, la vida útil es de 15 minutos y una bolsa de esas puede durar 100, 120, 200 años, y eso que ya hay algunas tecnologías que las hacen más degradables, más biodegradables, pero sin embargo es mucho rato por la vida útil que tiene. Entonces este tipo de bolsas hay que buscar eliminarlas, ¿cierto? Y buscar las que sean de reciclaje, que sean de otra forma, etcétera, etcétera. Pero hay unos plásticos que no son tan fáciles de eliminar. Se calcula que más o menos entre mínimo 450 años hasta no sabemos cuándo, no sabemos bien el nivel molecular del plástico, puede durar eso en esos ecosistemas y el daño que hace, que es muy grande para la fauna y la flora. Entonces en Ecoplas somos una empresa que busca una solución para primero reemplazar la mayoría de usos de la madera en esos términos de construcción, de muebles, de inmobiliario, etcétera, y así ir disminuyendo la deforestación de bosques. Y por el otro lado, es ser parte de una de las empresas que utilizan plástico reciclado, ojo, es reciclado, no es plástico virgen ni de primera ni nada, es un plástico reciclado como materia prima de sus productos. Entonces, con todo este cuento de la economía circular, lo que hacemos es que las empresas, como tienen su empaque, tal cosa, y seguramente es plástico o es de cartón o lo que sea que utilicen, y no tienen ellos la forma de ingresarlo otra vez nuevamente a su producto, nosotros podemos hacer ese engranaje y lo ingresamos y creamos un producto con mucha durabilidad y con mucho que su vida útil no sea 15 minutos, la vida útil de estos productos son lo que dura el plástico en degradarse, entonces puede ser 100, 80, 50 años, y ahí ayudamos a engranar el tema de la economía circular. El plástico, aquí quiero hacer de pronto una observación, y es que viene como muy satanizado en el tema, porque obviamente sabemos todo el daño que ha hecho y conocemos las noticias y eso, pero tal vez si cada uno, desde sus hogares, desde su comunidad, desde su empresa, desde instituciones, se pusiera la mano en el corazón y en el tema de que sí me preocupo y que yo soy parte de la solución y lo enviamos a empresas que se dedican a reciclarlo. Somos muchas empresas que nos dedicamos a reciclar el plástico para diferentes productos. Seguramente este problema disminuye, ¿cierto? Por aquí hay una cosa, entonces les vamos a explicar cómo es el proceso del plástico y cómo funciona. Entonces el proceso de reciclaje y transformación empieza con la corrección. La mayoría es por recolección por parte de recicladores informales. Entonces todas esas personas que vemos ahí en la calle, tal cosa, que hay veces decimos que que son indigentes, tal cosa que no sé qué, hacen parte importante en el proceso de reciclaje. Esas personas recogen el plástico y lo llevan, no solo recogen plástico, metal, cartón, y lo llevan a centros de acopio, ¿cierto? En centros de acopio donde se hace una separación de materiales y se define qué va para qué lado y en dónde se puede trabajar con esto o generar algún beneficio económico. Entonces se separa el cartón, se separan las bolsas, se separa el metal y se llama, el metal sabemos que es un material muy reciclable y es de lo que más conocemos, es decir, la chatarra todo el mundo sabe que tiene un valor, que uno la puede llevar, la puede vender por kilos, etcétera, etcétera, y dependiendo de qué tipo de metal es, pues tienen unos valores diferentes. En el plástico funciona algo similar, entonces lo que hace es, después de que esas asociaciones separan el material y lo llevan a empresas, lo reparten a empresas que nos dedicamos a transformar. Entonces les voy a contar qué es el proceso que sigue en Ecoplas, ¿cierto? Seguramente hay otras empresas de plásticos que se dedican a otro tipo de reciclaje. En Ecoplas hacemos un reciclaje netamente mecánico, ¿cierto? Hay reciclajes energéticos, químicos, y nosotros hacemos un reciclaje mecánico, que consiste, el primer paso es moler el material, llegue como llegue. No sé si algunos conocen la famosa botella
de la fundación llena una botella de amor que es llena de plástico o cualquier tipo de plástico, lo pasamos por un molino y lo volvemos material mucho más pequeño. Después de que pasamos ese material por el molino, lo más pasamos por una aglutinadora, es una aglutinadora de plástico. La aglutinadora es como, para que les quede fácil de entender, es como una especie de licuadora gigante con unas aspas en la parte de abajo y que por medio de la fricción calienta el material y lo compacta y lo vuelve en pedacitos más pequeños, ¿cierto? Lo vuelve en pedacitos más pequeños. Algunos en la industria llamamos el pedacito pequeño crispetas, entonces es como el tamaño de una crispeta más o menos, que es de plástico, y después de que lo pasamos por ese proceso y ya lo aglutinamos, o se llama material aglutinado, lo metemos a una extrusora de plástico. Una extrusora de plástico es algo similar como se ve acá, que trata de un tornillo sin fin, una tolva y unas resistencias que calientan el material a 200, 250, 300 y hasta 400 grados centígrados. Cuando calientan ese material lo vuelven maleable. No lo vuelven líquido, pero lo vuelven una masa que se puede ingresar en cualquier contenedor. Entonces nosotros lo ingresamos en contenedores metálicos, son tubería metálica gruesa y de diferentes tamaños. Entonces lo llenamos de redondos, cuadrados y rectangulares. Y ese es el principal producto de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llenamos ese material, lo llena, se calienta, después pasa un proceso de enfriamiento. Algunos plásticos tienen la propiedad de que reduce su tamaño cuando se enfrían y puede salir del contenedor, del molde metálico. Entonces salen como procesos como estos. Esto es uno de los productos que más vendemos. Es un estacón para cerramiento o tablas para estivas. Aquí vamos a mostrar algunas de las cosas que hacemos. Esto es como una especie de carpintería en madera plástica, es decir, nosotros con ese plástico y esos perfiles que sacamos redondos, cuadrados o rectangulares, de lo que normalmente fue basura para empresas o hogares, construimos diferentes estructuras. Entonces, estivas, cercos, perreras, casetas de seguridad. Esto es un bebedero para ganado, un embarcadero. Acá hay esto es una caballeriza. Esto es grande, creo que esta caballeriza medía como 15 por 12, algo así. Es una caballeriza grande que hay. Hay muelles buenos para el muelle porque es un material que con mojarse no sufre como cambios significativos. Parques infantiles, mobiliario pues para empresas, instituciones educativas, urbanizaciones, en que hay diferentes cosas. ¿Y qué pasa con todas esas estructuras? Todas las estructuras de los productos que fabricamos con plástico reciclado tienen varios beneficios muy buenos. Primero, no los afecta la humedad ni ningún tipo de plagas, duran lo que dura el plástico en degradarse, como vimos ahorita, hasta 400 años, son más resistentes y duraderos que la madera natural, son productos que ayudan a la conservación del medio ambiente y son especiales para zonas de exteriores. ¿Y qué pasa? Les agrego otra cosa. Digamos que estamos utilizando uno de estos productos, los utilizamos, tal cosa, yo ya no lo quiero utilizar más, algo pasó, tuvo un impacto y se dañó. Este material lo podemos ingresar nuevamente al proceso del plástico desde el molido. Entonces podemos moler otra vez el material e ingresa con el tema de la economía circular. Esa misma mesa, silla, tal cosa que durante 5, 6, 8, 10 años una mesa la podemos ingresar y convertirla en algún otro de los productos, porque se puede reciclar varias veces. Eh, para los que tenemos empresas, o no solamente empresas, sino alguna comunidad, como un barrio, alguna cosa, y queremos hacer parte del cambio y reciclar, debemos de tener varias cosas en cuenta, como varios punticos. Entonces, la primera es que sí o sí hay que contar con un espacio adecuado para almacenar una buena cantidad de plástico. ¿Por qué un espacio adecuado? Porque ningún recolector de plástico, a menos que sean los informales, esas personas que viven por ahí, van a ir a recoger 1, 2, 3 botellas de plástico o 2 bolsitas o un costal y eso no, hay que recoger en buena cantidad para que el tema logístico, el costo del transporte no afecte el costo del producto. Entonces tenemos que tener un espacio bueno o una forma de guardar el material que tengamos como 100, 200 kilos mínimo. O si son empresas, pues que pueda tener unos 500 kilos o hasta 1 tonelada guardada ahí para que ya la puedan recoger una empresa o un gestor como decían ahorita los compañeros de Gisoto.
Otro es que ese espacio cuente con tips de reciclaje e instrucciones. Es muy importante dar tips de reciclaje e instrucciones de cómo se recicla el plástico, cómo se recicla el cartón, cómo se recicla algún material, qué es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, para el plástico es que debe ser limpio, ¿cierto? No significa que hay que lavarlo ahora con agua y jabón y eso, sino que hay que enjuagarlo. Lo digo mucho por el tema de los envases plásticos que son orgánicos. La bolsa de leche, la bolsa del quesito, bueno, y cualquier producto orgánico hay que enjuagarlo. ¿Para qué? Para que esto evite que lleve plagas a esas plantas de producción y evite malos olores que son incómodos para los operarios de esa producción, obviamente para los vecinos que tiene la planta productiva. Lo otro es hacer capacitaciones continuas a la comunidad sobre qué se debe reciclar y cómo se debe reciclar. Va muy amarrado al tema de los tips. Y por último, dependiendo de dónde estemos, conocer la ruta y horarios de empresas o personas que se reciclen en la zona. Entonces, un ejemplo claro es acá, por ejemplo, en el Oriente Pequeño, si la mayoría somos del Oriente Pequeño, hay una empresa que se llama Ciclo Total y tiene unos horarios de ruta de lo que es material reciclable y por otro lado de lo que se puede recoger orgánico. Entonces ellos dicen, los martes recogemos esto, los jueves recogemos esto, los miércoles, entonces conocer esos horarios para que cuando saquemos la basura se vaya para el punto exacto, porque de nada vale sacarlo todos los días y va otra vez a un relleno y queda todo revuelto y seguimos siendo parte del problema. Otro, contactar en empresas como nosotros, como Ecoplas 2K, si tenemos cierta producción de plástico mensual, semanal o quincenal, que seguramente a alguna empresa de estas le sirve contactar con estos y revisar el tema. Un programa que se llama Descoeco, que es Desarrollo de Tecnologías Tecnológicas, es en el cual las comunidades nos entregan plástico y dependiendo del plástico van obteniendo un nivel de puntos y cada de esos puntos, tal cosa, podemos entregar productos nuestros para el desarrollo de la comunidad. Entonces, lo hemos tratado con barrios. Entonces, les doy un ejemplo. Si en un barrio logra recogernos 1 tonelada de plástico, que eso lo pueden hacer si son juiciosos un barrio completo en cuestión de 1 o 2 meses, nosotros podemos dar una mesa de las que nosotros manejamos tipo picnic y así sucesivamente, con cada vez más kilos podemos dar productos mucho mejores. Y por último, si se está reciclando, si se está tal caso, hay que fomentar las buenas prácticas de reciclaje. Hay que hacer, y fomentar las buenas prácticas de reciclaje no siempre es con dinero o tal cosa, sino hay veces como felicitando a esas personas que lo hacen. Entonces está el trabajador que sí recicla, está el niño que sí recicla, está la casa que sí recicla. Entonces hay que fomentarlo y felicitar a esa gente para que cada vez seamos muchos más los que reciclamos. Entonces, a esto nos dedicamos en el tema de Ecoplas y con esto hacemos nosotros como énfasis en el tema de la economía circular. Nuestro lema es pensamientos ecológicos, estructuras para siempre. Entonces, ya pasamos y los dejo con Santiago, con Ecoiris y ahorita conversamos un poquito entonces el tema de las preguntas y dudas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, mi nombre es Santiago Botero Vargas. Yo soy del municipio de Río Negro. No sé si me están escuchando bien. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Sí me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Sí, sí te escuchamos. Y compartiendo la... ¿Qué decirle que? Hola, por favor, puedes abrir nuevamente el audio. Sí, sí, estoy compartiendo la pantalla. Danos un momento, Santiago, por favor, que no se ve todavía la pantalla. Listo, esperemos que se vea en menos de 10 minuticos. ¿Me confirman, por favor, cuando la estén viendo? Perfecto, ahí ya se ve. ¿Listo? Bueno, perfecto. Como les decía, yo soy Santiago Botero, soy del municipio de Río Negro. Yo represento a la empresa Gestores Ecoiris. Nuestra empresa nace en el año 2017 en el municipio del Santuario y básicamente llegué al municipio del Santuario buscando una corporación ambiental
que me habían comentado que fabricaba productos de limpieza a base de aceite vegetal. Allá me llevó un compañero de acá de Río Negro, un ingeniero ambiental, yo recién graduado del Politécnico Colombiano, buscando pues alternativas, llegué a esa corporación. La corporación se llamaba Corporación de Servicios Ambientales Sierra de Colores, una corporación hermosa dedicada a la protección y a la dignificación del reciclado, del trabajo del reciclado. Yo también hice parte de ese proceso y pues allí me enamoré. Ahí sí, desde corazón y mente en la economía circular, porque me di cuenta que era algo fundamental. Y más hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, que salió la agenda, pues que sacaron la agenda 2015-2030, donde se especifica precisamente la economía circular, las nuevas alternativas de producción, amigables con el medio ambiente, el consumo muy consciente, no desperdiciar ningún recurso, pues como el agua. Entonces, en vista de que los objetivos de desarrollo sostenible buscan solucionar o buscan implementar la economía circular como una solución a la disposición final de residuos, pues nace Coiris en el 2017 en el Santuario de Antioquia como un hijo de esa corporación ambiental Tierra de Colores. Coiris nace pues como un producto, un jabón lavalosa fabricado a base del aceite vegetal comestible. Antes de yo explicarles bien qué hemos hecho con Ecoveris y lo que hemos logrado, tengo que marcarlos un poquito en la resolución o lo que hemos usado para nosotros dar disposición final y dar la certificación de que sí estamos cumpliendo con lo que exige la norma. La resolución salió en el año 2018, la sacó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en vista de una gran problemática que se presentaba en la disposición final del aceite vegetal, ya que este aceite se convierte en un problema gigantesco en todo el sistema de alcantarillado y desagüe, porque es muy común que desde nuestras casas y desde nuestras empresas, nuestros negocios, se botara pues el aceitico por el sifón o se echara por el, no sé, por el inodoro o por el alcantarillado, generando una cantidad de problemas, no solo de alcantarillado pues y de estructura, sino también de salud pública, porque esta mala disposición genera vectores, pues genera cucarachas, genera ratas, genera una cantidad de enfermedades y de bacterias que para nada son beneficiosas para el ser humano y mucho menos para el ambiente. Entonces el Ministerio de Ambiente en busca de una solución que respondiera a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a las 3R y a toda esa cultura que está cambiando pues el mundo, deciden sacar esta resolución enfocada en la economía circular. ¿Qué quiere decir? Que el aceite obviamente se va a destinar o se va a impulsar empresas que lo transformen o que le generen valor. Es decir, que lo ingresen de nuevo en la cadena productiva, ya sea para fabricar velas, ya sea para fabricar productos de aseo, ya sea para fabricar productos cosméticos, eh, inclusive parafinas, y pues el que más se ha conocido es el biocombustible que normalmente pues sabemos que sale del aceite recuperado, que en cifras, fabricar biocombustible a base del aceite vegetal disminuye hasta un 88% la huella de CO2, o sea, la contaminación de carbono usando todos los otros combustibles fósiles, gasolina, un diésel común. Entonces es algo pues muy bonito, es algo que incentiva mucho este tipo de proyectos. Aquí en Colombia nosotros sabemos que nos encanta fritos, a nosotros nos encanta comprar pues empanadas o inclusive nos encanta llevarlas para fritarlas en la casa, todo tipo de carnes y snacks que son fritos, pero no nos importa y no nos preguntamos o no llegamos a la conclusión qué pasa con el aceite. Es más, inclusive lo guardamos en la botellita, lo hemos, digamos que, dispuesto bien, pero no llega donde tiene que llegar. Se queda en el camino, lo coge una persona fraudulenta para volver a fabricar aceite porque se mezcla con cloro o con unos blanqueadores que lo vuelven supuestamente aceite, pero eso es obvio que no es aceite, porque es que después de que se haya sometido a un cambio de temperatura, a una cocción, toda su propiedad físico-química y toda su característica, digamos que de triglicérido que permite transportar la energía, digo, el calor para que los alimentos se coccionen, pues ya no las va a tener, porque obviamente ya ha sufrido toda esa degradación después de haber sido sometido a la cocción. Entonces, para evitar eso, el Ministerio de Ambiente también saca esa resolución. Había un mercado negro.
se sabía que el aceite se estaba comprando y se estaba revendiendo después de someterse a ese proceso que les acabo de decir. Es cáncer puro. Entonces, el aceite después de someterse a eso genera radicales libres y es cáncer. No se escucha, no Colombia, se escucha. ¿no se está escuchando? Ahí sí, ahí sí. Sí. ¿No se escuchaba desde hace mucho? Bueno, voy a repetir lo último que dije, que el gobierno pues saca esta solución para evitar el mercado negro del aceite, la compra y la venta del aceite usado de cocina o del aceite de cocina usado, ¿cierto? AQ, que así se le abrevia pues en la norma. Bueno, ustedes acá también ven unos términos. ABC es aceite vegetal comestible, así lo dice en la resolución 0316, y ACU es aceite de cocina usado. Listo. Entonces sabemos que Colombia aproximadamente consume 600 millones de litros de ABC, de aceite vegetal comestible, y entre un 30 y un 35% se genera de desperdicio. Eso quiere decir que aproximadamente 180 millones de litros de aceite, 180.000 toneladas de aceite son desperdiciados. Obviamente todo no va a parar a las fuentes hídricas, porque si fuera así, solo con esta cifra, pues acabaríamos con el agua de toda Sudamérica. Pero sí una cifra muy alarmante, puede ser entre un 30 y un 35% de esos 180 millones que van a llegar a las fuentes hídricas, van a llegar a los suelos, van a llegar a a una cantidad de ecosistemas, y va a ser irreversible ese impacto que vamos a generar en ese ecosistema. Entonces, por eso Ecoiris nace con es inminente la necesidad de recuperar este tipo de residuos. Y nosotros teníamos una cifra, o nosotros decíamos, o se ha dicho coloquialmente, que el aceite contamina, que un litro de aceite contamina 1000 litros. Eso puede ser, pues, desde el conocimiento práctico es mentira, porque el aceite no contamina 1000 litros de agua, un litro de aceite no contamina 1000. Puede llegar a contaminar hasta 40.000 litros de agua, 40 metros cúbicos, según las condiciones de la cuenca o de la fuente hídrica, si es un río, si es un lago, o sea, si corre o si está estático. Entonces es algo muy delicado. Nosotros los seres humanos decimos cifras así como por encontrar números y hallar promedios, indicadores, cuando realmente no sabemos el daño que estamos ocasionando. No sabemos la repercusión tan delicada. No hacer bien una disposición de este tipo de residuos, que es peligroso, que es altamente contaminante. Conociendo esto, les voy a hablar 2 minuticos de la resolución. La resolución está compuesta por 4 capítulos. En el capítulo 1 se habla sobre el objeto, el alcance y las definiciones. O sea, que aquí se habla sobre lo que quieren llegar con esta resolución, hasta dónde llega y todas las abreviaciones y conceptos técnicos que se deben conocer para poder dar uso o para poder utilizar esta resolución. El capítulo 2 habla de la inscripción. En este capítulo se dice quiénes deben inscribirse ante las autoridades ambientales. Claro que son las autoridades ambientales competentes, las corporaciones autónomas, las que brindan esta inscripción. Los objetivos de la inscripción y los requisitos o el contenido mínimo de las inscripciones. El capítulo 3 habla sobre las obligaciones de 9 artículos. El capítulo, digamos, que a todos más nos va a interesar siempre: el que tiene un negocio, el que fabrica en su casa papas fritas, o el que vende empanadas, o la que vende comidas preparadas, y en su actividad comercial obviamente está usando aceite, debe cumplir esta resolución. Que es que yo nada más utilizo 5 litros al mes, yo nada más utilizo 20, nada más utilizo 30 litros al mes, no importa. Tienes que cumplir la resolución, porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dice que inclusive los hogares deben cumplir esta resolución. Es imposible nosotros saber que en un hogar no se está botando el aceite. Obviamente es complejo, eso no se puede saber, pero sí en los establecimientos. Y poco a poco, según la norma, según la clasificación de cada municipio, de cada región, se tiene que ir cumpliendo la norma. Dan unos plazos, pero la norma se tiene que cumplir, así sea domiciliario o sea industrial o comercial. El capítulo 4 finalmente habla sobre el cumplimiento y la vigencia de la resolución. Son 2 artículos y solo pues dice que se cumpla y su vigencia. ¿Qué hemos logrado con esta norma? Ecoiris, cuando inició en el año 2017, formalmente 2017, porque cuando yo llegué a la Corporación Terracolor fue en el año 2015, estuve 2 años en esa corporación gestionando proyectos de economía circular y gerenciando proyectos ambientales como
proyectos de manejo integral de residuos, coordiné ese tipo de proyectos, también todo lo que tiene que ver con el jabón. Es decir, yo todo mi conocimiento de emprendimiento, todo lo adquirí en Tierra Color, en esa hermosa corporación. Allá nace pues toda esta iniciativa y allá se desarrolló el primer producto. Cuando llegamos acá a Río Negro, que fue a finales del año 2017, nos planteamos unas metas y a inicios de este año 2020 las cumplimos. Las metas en qué consistían: en recoger primero 1 tonelada de aceite, muy duro, muy complejo. Iniciar es supremamente difícil porque te dicen de todo, que no lo puedes hacer o que no tienes ni siquiera la certificación, que no tienes el conocimiento, que no tienes los contactos, que no estás rodeado de las personas indicadas para poder desarrollar el proyecto. Iniciamos en el año 2017 a finales. Nosotros, cuando la resolución salió en el año 2018, decidimos hacer ya la formalización de la empresa a mediados de 2018 en Cámara de Comercio, ya con todo lo legal, pues lo que exigía para poder constituirnos como gestores de este tipo de residuos. Ya hicimos el acercamiento con Cornare. Cornare es una organización que ha facilitado, pues, o que digamos que sin Cornare era imposible lograr pues estas metas. Entonces, a finalizar la primera meta, que era 1 tonelada, ya sabíamos que íbamos a lograr lo que nos propusiéramos. Sabíamos que podíamos proponernos 100, 1000 toneladas y las íbamos a lograr. Entonces nos propusimos 10 toneladas. A inicios de este año 2020 se cumplió esa meta. Ya nosotros tenemos una visión mucho más diferente a hace 2 años cuando iniciamos y cuando realmente formalizamos todo nuestro proceso. Creemos que podemos recoger muchas miles de toneladas. Creemos no, sabemos que es necesario. Si no estamos nosotros, alguien más lo tiene que hacer, no es que lo va a hacer, lo tiene que hacer. Entonces es no dejar que los otros hagan lo que sabemos hacer bien y lo que hacemos con pasión y con amor, porque se vuelve pues como una filosofía de vida, como una forma de ver el mundo, de saber que si tú no lo haces, otro lo tiene que hacer. Pues entonces pongámonos la camiseta y ensuciémonos. Yo soy apasionado. Cuando lideré proyectos de manejo integral de residuos, yo me metía en la basura y trabajaba con todos mis muchachos y me encantaba recuperar y clasificar residuos. Y soy un ambientalista de corazón. Entonces creo que si nos proponemos las metas y realmente tenemos una convicción para lograr algo, lo vamos a lograr. Nosotros cuando sacamos el producto, sabíamos que obviamente íbamos a recolectar una cantidad de aceite y no sabíamos si íbamos a poder transformarlo todo. Pues con la capacidad instalada que teníamos era un poco complejo llegar a identificar o llegar a decir, bueno, queremos transformar tantas toneladas, vamos a transformar mensualmente esta cierta cantidad. Iniciamos sin saber cuánto íbamos a lograr transformar, porque al principio ni siquiera sabíamos cuánto íbamos a lograr recuperar de aceite, porque pues obviamente la gente le da miedo cuando le hablas de una resolución, cuando le hablas de una nueva norma, todos se asustaban. Yo fui el primero que pasé negocio tras negocio, ya después mi equipo de trabajo y todos mis socios y todos los que se han unido a nuestro proyecto, pero yo fui el primero que inicié. En el año 2017, cuando salí de Tierra Color, que me vine para Río Negro, fue muy difícil y muy complejo porque busqué el apoyo de la administración municipal y fue complejo. Sin embargo, sí me dieron ciertos apoyos. Pero lo más bonito y lo más hermoso es que sabíamos que teníamos que reunirnos con líderes que se enamoraran del proyecto y que supieran transmitir esto que nosotros llevamos en el corazón, que es la economía circular y la recuperación de este residuo especial. Al día de hoy hemos transformado el 25% de lo que hemos recuperado. O sea que en estos 2 años hemos transformado aproximadamente unas 2.5 toneladas de aceite, lo que se vuelve en un producto 100% ecológico. ¿Por qué? Porque nuestra empresa, en vista de la formalización y la legalización de todo el proceso, tuvo que someter los productos a estudios físico-químicos y de curvas de biodegradabilidad para poder identificar si realmente nuestros productos eran ecológicos, si realmente sí se cumplía el porcentaje o la curva de biodegradabilidad mínimamente exigida por la ley. Y pues los resultados fueron un total éxito. Nosotros sabemos que nuestros productos son 100% ecológicos porque no van a contaminar a la fuente hídrica a la que lleguen. El porcentaje de contaminación puede ser entre un 3 y un 4%, y eso que es relativo, es muy relativo. O sea que nosotros cumplimos y superamos ampliamente
los porcentajes de biodegradabilidad exigidos por la norma. Después de que nosotros hemos transformado 2.5 toneladas y sabemos que podemos transformar 100, 200 o 1000 toneladas, es cuestión de cada persona, de cada uno de los que están oyendo, de los que están acá conectados y pensar qué estamos haciendo por el medio ambiente. Realmente, con que yo separe y con que yo guarde las bolsitas de plástico y se las dé a Ecoplas, con que yo en mi casa le enseñe a mis hijos o a mi esposa o a mi esposo que después de que destapas el salchichón o después de que destapas las galletas, vas a guardar esa bolsita y la vas a meter en una botellita, como muchas veces lo conocimos, lleva una botellita de amor, y la vas a disponer en Ecoplas, o sea, indiferentemente que la dispongas bien, estamos cumpliendo realmente con nuestro objetivo. Yo creo que cada uno puede hacer más. No solo es eso, no solo es reciclar, no solo es reciclar, porque es que, como se dice, las tres R es reducir, reutilizar y reciclar. O sea, que nosotros podemos dar mucho más, muchísimo más. Ecoiris hoy ha llegado al 10% de generadores comerciales de acá de Río Negro. En Río Negro hay aproximadamente 2.000, 2.300 establecimientos que en su actividad comercial hacen alimentos y obviamente generan residuo ACU. O sea que hemos llegado a aproximadamente unos 250, 300 establecimientos y pues ya pueden ver que los resultados son muy bonitos. Se han transformado o sea, hemos tenido unos resultados muy óptimos y sabemos que lo vamos a cumplir. La próxima meta, porque todas las personas siempre están esperando más, siempre nos piden más. Entonces, pues acá estamos comprometidos. Nuestro logro para el año 2028 es recuperar 500 toneladas, de las cuales podamos exportar 340. Ya les voy a explicar. Ya les expliqué primero la economía circular con el jabón, que es nuestro producto, y tenemos un mercado alternativo con una empresa que es una gran empresa, que es, digamos, que las más reconocidas acá a nivel antioqueño o a nivel Colombia, que se llama Ecogras. Se dedica a mandar aceite como materia prima para fabricación de biocombustible. ¿Qué hacemos nosotros con el aceite cuando ya ustedes se dieron cuenta que son aproximadamente entre el 75 y el 80% de exceso o que nosotros no podemos transformar? Ese aceite se va para Holanda. Y en Holanda fabrican biocombustible. Cierta parte también lo hacen aquí en Colombia. Lo que pasa es que Colombia todavía es muy subdesarrollado en ese aspecto y todavía nosotros no entendemos que realmente lo que importa de la economía circular es generar valor, es generarle valor al residuo. No es recolectarlo y mirar quién hace algo con él. Pues obviamente eso es estupendo también. Hasta ahí estamos haciendo la labor. Pero lo importante es buscar nosotros mismos un uso a ese residuo. Nosotros hoy estamos fabricando el producto, pues, que se conoce, que es el jabón en pasta, que lo hemos fabricado desde hace 2 años. Hola, sí, ¿me oyen? Ahora sí te escuchamos, te estaba escuchando entrecortado. Ah, bueno, listo. Como les venía contando, nosotros entonces fabricamos productos de limpieza. El jabón sólido se fabrica desde hace aproximadamente 3 años, pero el jabón líquido ese es un desarrollo de nosotros. También iniciamos con los primeros pasitos de desarrollo en tierra color, pero allá no lo logramos desarrollar bien, allá no alcanzamos nuestra meta. En Ecoiris ya sí logramos desarrollar el producto. Obviamente siempre hay que innovar, siempre se mejoran muchas cosas, constantemente, día a día se le mejoran cosas y se le mejoran y se le generan más atributos porque los productos pues son de alta calidad. Pero no nos quedamos, como lo decía ahorita, no nos quedamos en esperar que otro genere el valor, sino nosotros buscar qué hacer con el residuo, cumpliendo la norma e incluso yendo más allá, y no solo cumpliendo lo que dice la norma, sino dando más porque el ambiente no lo pide, el ambiente no lo exige. Ya les comenté de Ecogras y les dije que esa empresa es la que nos ha apoyado en la salida del aceite en exceso que nos queda, que ha sido un 80% aproximadamente. O sea, que unas 8 toneladas han sido exportadas o han sido utilizadas en la fabricación de biocombustible. Nosotros hemos recibido acompañamiento de administraciones municipales, nos han llamado, hemos dictado charlas, hemos hecho eventos, hemos hecho sesiones de sensibilización y concientización
con muchos municipios y con muchas juntas de acción comunal de acá del Oriente, pero falta un poco más de compromiso en algunas administraciones. La norma exige que las administraciones deben realizar acompañamiento e incluso deben apoyar con proyectos a todas estas organizaciones como nosotros que nos dedicamos a la economía circular, que básicamente recuperamos residuos y le generamos valor. Entonces, a algunas administraciones les falta un poco de compromiso, como digo yo. Cornare, por ejemplo, es UNOA, Cornare es lo mejor, y si sin Cornare no nos hubiera apoyado, si Cornare no nos hubiera dado la mano, nosotros no hubiéramos podido cumplir estas metas. Son organizaciones que le meten mucho más de lo que pueden, pero las administraciones municipales hay veces no hacen lo que tienen que hacer. Entonces también es un llamado a eso, a que desde los municipios, si tenemos la oportunidad, si nosotros tenemos cierto liderazgo, pues hombre, apoyemos los proyectos. Son proyectos que nos traen beneficios a todos. No es un proyecto que va a beneficiar a una comunidad o que va a beneficiar a un barrio o a un municipio. No, esto es mundial. Esto es Santiago, mundial porque esto ya lo sacó ya en la Agenda 2030. Sí, ¿no me escuchan? Santiago, no, te estamos escuchando perfectamente. Lo que pasa es que desde hace unas diapositivas no lo tienes en modo presentación. O sea, estamos viendo el PowerPoint, no sé si puedes presentarlo, por favor, Listo. que Sí, qué nos pena. hace Ahora falta. sí. Danos un Ahora sí. segundo para mirar que sí lo podamos ver en presentación. Qué pena, sí, claro, la estaba pasando. Está un poquito lento. Sí, está un poquito lento. Danos un segundo que lo podamos ver con modo presentación. Yo acá ya lo tengo en modo Ya, presentación. perfecto. Ya aquí ya la vemos. Mil gracias, Santiago. Muy formal. Bueno, bueno. Hágale fácil la mano. Pues como les estaba contando, nosotros hemos hecho muchas campañas de sensibilización, pero a algunas administraciones les falta un poco más de compromiso, un poco más de apoyo. Sin embargo, se han logrado las metas, sin embargo, esto es un proceso de mucho trabajo, de arduo trabajo, de mucha pasión, no cualquiera se va a dedicar a esto. Y pues básicamente esto era lo que yo les quería contar de Coiris, lo que hemos logrado. Como les dije, al 2028 tenemos la meta de 500 toneladas recuperadas. Así La que presentación. pues, ahí sí se ve. Sí. Sí, listo. Como les decía, entonces para el año 2028 tenemos esa meta de 500 toneladas. Sabemos que lo vamos a cumplir, necesitamos el apoyo de todas las comunidades, de todos los barrios, las localidades, las administraciones municipales, las administraciones regionales. De hecho, el Ministerio de Ambiente pone más de lo que es, porque ellos hacen las normas y muchas veces ellos las hacen con todo el corazón y con todo el amor, y las administraciones son las que no se preocupan. Entonces, pues yo lo que quiero es llamar a eso, a que las administraciones piensen realmente en lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por estar pues escuchando esta presentación. Son miles de personas las que han apoyado Ecoiris, muchas organizaciones. Gracias a ellos es que hemos cumplido estas metas. En inicios, cuando empezamos en el año 2018, fue muy importante un gran líder acá en el oriente antioqueño, en toda Antioquia, que se llama Humberto Echeverri, un líder deportivo que nos puso todo su conocimiento en redes, en llegar a personas, en sensibilizar, en concientizar, y fue algo demasiado fructífero, porque vimos muchos cambios y hicimos que el proyecto creciera mucho más. Entonces, pues no siendo más, creo que ya no me extiendo, creo que esto era lo que tenía que decirles de parte de Coiris, y pues muchas gracias por escucharnos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias igual a Santiago con su empresa Ecoiris. Queremos también mostrarles algo. Nosotros dentro de cuando les compartamos las diapositivas, vamos a hacerle entrega a ustedes. Vamos a hacerle entrega a ustedes de una lista de chequeo. Esa lista de chequeo se las haremos llegar con las diapositivas de esta presentación. Permítanme, ya les presento la lista de chequeo.
Bueno, entonces esta sería la lista de chequeo que les haríamos llegar a ustedes para que pronto se hagan una autoevaluación. Esta autoevaluación entonces habla de la economía circular, son unos datos que son básicos de ustedes, de las empresas. Tenemos varias preguntas que lo hicimos en conjunto de los participantes que estamos en el día de hoy. Empezamos con unas preguntas que son referentes a la normatividad, al cumplimiento, de lo cual GISOT Consultores nosotros empezamos con respecto a esto, sobre qué tipos de residuos estamos generando, cuáles estamos aprovechando, cómo dispone los que no estás aprovechando, si tenemos certificación de esa disposición o no, qué permisos o licencias ambientales posee la empresa, si su empresa posee el sistema de gestión ambiental, qué requisitos debes de estar cumpliendo de acuerdo al decreto 1076 del 2015, que es el decreto único del sector ambiente, si publica usted los compromisos ambientales a través de sus redes sociales para aumentar su reputación. Por parte de Coires, entonces, si eres generador de aceites de cocinas usados, cuánta cantidad de kilogramos. Por parte de Coplas, como ya Juan nos lo mostró, entonces, si cuentas con el espacio, si cuentas con el espacio, si cuentas con un espacio que tenga los tips de reciclaje, pues como todo esto que son muy importantes precisamente para dar todo esto, la ruta y los horarios de las empresas, si en la comunidad se están fomentando las buenas prácticas de reciclaje. Entonces, para que sepan que esto les estará llegando. Entonces, espero pues que haya sido de gran importancia esta charla. Vamos entonces a proceder con las preguntas. Perfecto. De antemano les agradecemos a todos por su participación. Tenemos una primera pregunta de Gladys Emil Cetobón, donde nos dice: ¿en qué consiste el registro de residuos peligrosos? Esta pregunta va dirigida a Stephanie. Bueno, Gladys, entonces con respecto a los residuos peligrosos, ese registro se llama registro de generadores, precisamente de RESPE, de residuos peligrosos. Ese registro se debe hacer mediante la página del IDEAM, es realmente el que está encargado de recibir toda esta información. Debes de conocerlo el marco normativo. Como tal, aquí te dan como la información y pues es muy delicado porque te van a pedir mucha información con respecto a esos registros de residuos peligrosos. También igual, pues hay que ampliar si realmente te aplica, no te aplica. Este es enfocado al sector manufacturero, entonces toda esa valoración, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hacer como esas asesorías y las consultorías, identificamos primero qué aplica o qué no aplica en materia de gestión ambiental. Ok, perfecto. Nos pregunta también Gladys, me dicen, ¿me pueden referenciar contactos de empresas que reciban el aceite usado de los vehículos en los cambios de estos, los filtros de aceite y de aire? Santiago Botero entonces sería la persona para darnos respuesta a esta pregunta. Gracias. Bueno, Santiago. Santiago, no te escuchamos. Santiago.
Te propongo que mientras Santiago vuelva y se conecta, que tiene problemas con el internet, le damos paso a la siguiente pregunta. Yo ya voy, aquí le estoy escribiendo. Ok, gracias María Selene. Dice Javier, ¿se puede reciclar bolsas de leche, tarros de atún, etcétera, en Medellín? ¿Y dónde los podríamos llevar? Bueno, buenos días. Sí, entonces recuerda, como les conté ahorita, lo más importante de todos esos empaques de comida orgánicos es hacerles un prelavado donde queden libres de todo lo orgánico y sí se pueden hacer. Conozco de antemano que en el Centro Comercial El Tesoro y creo que en Viva hay puntos de reciclaje de muy buenos, pues como para plásticos, metales, etcétera, y tienen muy buena disposición, que son creo que unas empresas que se dedican al tema de madera plástica. Ok, mil gracias. Nos pregunta Jorge Vergara, ¿cada municipio debe realizar la entrega de los residuos o las empresas generan jornadas de recolección? Hola, mira, depende de la empresa que hay que se encarga de recoger. Entonces, por ejemplo, en Medellín es esta de empresas varias, que creo que también tienen horarios y turnos, eso lo ponen pues de acuerdo al barrio, a la zona donde vivas. En el oriente antioqueño conozco de primera mano Ciclo Total, porque son proveedores nuestros. Entonces ellos tienen ruta, los pueden seguir en Instagram, en Facebook como @ciclototal, y ellos tienen las rutas del reciclaje eso. Entonces son como las empresas encargadas y destinadas para eso y muchas veces son públicas. Acá Ciclo Total no es pública, es privada, pero creo que en algunos municipios sí son públicas las empresas recolectoras y tienen rutas de recolección. Unos días es para los orgánicos, otros días es para las cosas, creo que hay como desechos pues que no son fáciles de desechar, como los televisores, computadores y eso, y hay otras que son como para todo el tema de todo lo que se recicla. Y también complementando a Juan, y muchas gracias Juan, es importante también que tengamos en cuenta que si bien hay gestores que hacen esas recolecciones, es responsabilidad de cada persona en sus hogares o de cada empresa hacer la adecuada gestión de los residuos. Es decir, esa responsabilidad no se la podemos dejar en cabeza o solamente a esa empresa que es la gestora. Nosotros somos los que debemos de identificar si estamos generando un residuo peligroso, un residuo especial o un residuo que se puede aprovechar, cómo hacer esas alianzas o cómo identificar si los gestores que recogen mis residuos que no son aprovechables también me pueden recolectar esos otros residuos o qué empresas lo pueden hacer, porque realmente pues es en cabeza de cada uno de nosotros que si vamos por ejemplo a disponer un colchón, pues sea dispuesto que eso no va para la basura, tiene que ser una recolección especial, que si vamos a desechar tintas o pigmentos o cosas que son de pronto de material peligroso, pues cómo lo voy a manejar. Más ahora que, por ejemplo, se está viendo lo de los residuos referentes al COVID, cómo lo voy a manejar, ¿cierto? De todos estos protocolos de bioseguridad, cómo con ese gestor lo voy a manejar o cómo desde mi responsabilidad voy a hacer esas alianzas o esos acuerdos para manejarlos. Ok, gracias Stephanie. Nos responde Gladys Santiago por el chat, nos dice, la recuperación de los aceites hidráulicos es una obligación de cada distribuidor y comercializador del aceite nuevo. Sin embargo, sí existen en Bogotá unas empresas gestoras de estos residuos. Esa sería la respuesta, Gladys, para tu pregunta. Por acá nos realizan gratitud. Álvaro Aguirre nos dice, dame un segundo por favor, nos dice... En el tema de reciclaje de cartón, ¿qué máquina, cómo se llama para hacer pulpa de cartón, para hacer aprovechamiento de este material? Álvaro, ¿cómo estás? A mí personalmente pues me dedico al tema del plástico, entonces me corchas con la pregunta. Si hay una máquina que hace pulpas de cartón, no la conozco. Sí, realmente eso es algo como muy propio de esa labor. Tendríamos es que investigar muy bien de pronto con una empresa que se dedique de pronto a algún aprovechamiento o que nos puedan orientar con respecto a esto.
Ok, perfecto. Nos dice Gladys, o nos hace un aporte, dice, es importante que realicemos una buena disposición de residuos. Si esta no lo hacemos adecuadamente desde nuestras casas o empresas, esta recolección se pierde. Porque, denme un segundo, porque se humedece, pudre, combina con otros elementos y no serviría. Gladys nos dice muchas gracias. Daniel dice, ¿me podrían recordar qué materiales principalmente se deben reciclar para la madera plástica? Daniel, entonces, para reciclar madera plástica nos sirven todo tipo de plásticos a excepción del PVC. Entonces el PVC, las tuberías de PVC no las reciclamos nosotros porque el reciclaje mecánico es muy contaminante para las personas que lo hacen. Pero nos sirven mangueras, entonces nos sirve polietileno de alta, polietileno de baja, PET, el PET es el polietileno de tereftalacto, algo así, no recuerdo bien el nombre, ese es el de los tarros. Ese es el de los tarros de gaseosa, etcétera, las tapitas y ese. Y nos sirve el PP, el polipropileno. El polipropileno es mucho del empaque de papitas, del empaque de la flor, del capuchón. Bueno, hay muchos, es decir, la mayoría de plásticos nos sirven, hasta los bumpers de carro de plástico. Lo único que no nos sirve es el PVC. Ok, perfecto. No tenemos más preguntas. No sé si alguien desea habilitar el micrófono o quisiera hacer alguna pregunta en específico. Daniel complementó al aporte pues que estaba diciendo sobre el tipo de plástico, él está preguntando que si se combinan. Sí, para el reciclaje de madera plástica hay cierta combinación de materiales. Entonces se combinan todos. Les resumo, la mayor parte de la madera plástica debe ser polipropileno, es decir, los empaques que les digo de papitas, de capuchón de flor, el costal es polipropileno, eso. Y los otros, el resto del porcentaje puede ser mezclado de cualquiera de los tipos que ya nombré. ¿Hay alguien que de pronto quisiera preguntarnos algo más? Dice, Bueno, no, yo más bien como... nos preguntan por acá, Héctor Torres 42 nos dice, ¿cómo ha influenciado el COVID-19 en adquisición, transporte de las materias primas y comercialización de productos? Pues, ¿qué podemos decir? A ver, en cuanto a toda esta adquisición, saben que estamos igual limitados. Hay una limitante. También en cuanto a la disposición, ha sido también un gran impacto y ahí también es el llamado a cada uno de nosotros como empresarios, mirar cómo hacernos, cómo cuidar, pero cómo evitar ese mayor impacto al ambiente. Entonces estamos hablando que ya cada vez estamos utilizando, por ejemplo, más alcoholes, que esos alcoholes si se van al alcantarillado, pues puede haber de pronto alguna afectación. Más que el alcohol son los desinfectantes, el alcohol se evapora rápidamente, pero por ejemplo todos esos contenedores que vienen con los desinfectantes, cómo lo vamos a disponer, qué vamos a hacer con ellos, como hablamos de nosotros de pronto la recuperación. Los tapabocas que son desechables, esos tapabocas no son reciclables, ni siquiera haciéndole una esterilización se pueden volver a utilizar en nada más, ni siquiera dan para quemarlos y reincorporarlos en otro tipo de productos como canecas ni nada, porque eso se llaman telas no tejidas. Entonces puede haber un gran impacto. Entonces, por eso ahí más fácil es el llamado a buscar cosas que sean reutilizables. Por ejemplo, que yo tenga mi propio tapabocas que sea de tela, y así también ayudamos pues al sector confección, que ese tapabocas yo sé que lo puedo lavar, ¿cierto? Entonces, como buscar todo este tipo de soluciones amigables con respecto a eso. Y con respecto a los recolectores, eso ellos lo siguen haciendo. Recuerden que son los que están en ese momento, los gestores están también exentos. Es una actividad comercial, es una actividad productiva que empezó desde el primer decreto de exenciones, precisamente porque hay que darle un buen manejo de esos desechos o de esos residuos, sea que se utilicen, se reutilicen o no.
Y entonces desde un inicio. Y con respecto a las materias primas, pues creería yo que ahora más que nunca estamos incentivando ese consumo y esa reutilización dentro del territorio colombiano, devolvernos una economía circular entre todos. ¿Quién me puede proveer esto? O si yo, por ejemplo, en el caso de Juan, que utilice ese material que es el plástico, quiénes son las personas que me van a proveer mi materia prima para mi empresa, o en el caso de Santiago, que es una solución para los aceites. Entonces, como yo estoy generando un residuo que es peligroso o que realmente no es lo indicado, que puede causar un impacto, pero miren que hay soluciones dentro del territorio colombiano que pueden generar solución para una empresa y para mi solución como persona, pero que pueden hacer que me pueden dar a mi solución como empresa, pero que también es materia prima para ellos. Acuí, ¿qué va a hacer? Bueno, yo voy a hacer una aportación ahí con relación a la pregunta que están haciendo, que hace esta persona de la influencia de COVID en el tema de adquisición, transporte de materias primas y comercialización. Bien importante. Mira, la semana pasada, digamos, se llevó a cabo una charla orientada a la cadena de suministro. Y dentro de esa cadena se hizo referencia, obviamente, como a otras normas que tributan para evitar que en la manipulación de las materias primas o de los alimentos surjan nuevas contaminaciones, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que cobran mayor importancia todo el tema de los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Que están orientados a la logística y a las empresas de transporte, donde ahí pues hay que cumplir como unas normas precisamente porque cuando hablamos de cualquier negocio, cuando contratan el tema de transporte, deben de prever que el manejo que se hacen y la manipulación que se hace, digamos, de los artículos y accesorios sea apropiada. Voy a hacer una observación. Hay una persona en sala que está haciendo una pregunta, dice, ¿a qué empresa podemos llevarlo? Pero esa persona no soy yo, o sea, hay dos personas que entraron a la sala con el nombre mío. Sí, María Selena, igual de todas maneras, precisamente a la pregunta que hace esta persona, que ojalá pues nos pueda indicar su Que no nombre, soy yo. que no es María Selene, dice, ¿a qué empresas podemos llevar los RAE? Jorge también nos hace un aporte para que lo tengamos en cuenta para la respuesta, dice María Selene, Catex Colombia genera este proceso de recolección, para que lo tengas en cuenta. Sería muy bueno saber quién es la persona, entonces si no es María Selene, quién es la persona. No sé quién más puede darnos respuesta a qué empresas podemos llevar los RAE. Hola, bueno, ¿me escuchan? Todos los desechos electrónicos, aparatos electrónicos, computadores, celulares, etcétera. Y como les digo, casi todas las grandes empresas distribuidoras o comercializadores de esto tienen desechos para esto. Entonces conozco de primera mano, Home Center lo tiene, Centro Comercial en el Oriente Antioqueño San Nicolás lo tiene todos estos puntos limpios para llevar estos y tienen contactos con empresas que lo recogen. Pero si hay uno directamente que alguien lo conozca acá, pues que nos cuente quién es para tenerlo en cuenta. Gracias. Soy yo, Ginette Camargo. María C, pero yo entré con el link que me enviaste. No sé por qué sale tu nombre. Ok, perfecto. Gina. Muchas gracias. Ginette Camargo, yo soy compañera de María C en el SENA. Ok, Ginette, mil gracias a ti antes por participar. No sé si de pronto con la información y las respuestas, de pronto dimos respuesta a tu pregunta. Sí, muy claro, muchas gracias. Ok, perfecto, mil gracias. Nos pregunta, dice Daniel, ¿me podrían recordar qué materiales principalmente se deben reciclar para la madera plástica? Yo creo que esa ya la respondimos, dice Torres. Un segundo, qué pena. Dice Daniel nos pregunta, ¿los cascos de protección de cabeza se pueden utilizar en madera plástica? Ya creo que Juan le ha respondido, pero si nos puede por favor ampliar.
Hola, sí, sí, sí lo podemos hacer. Por ejemplo, nosotros en Ecoplas lo podemos hacer, pero no a gran escala. Es decir, no a una cantidad exagerada, pero poco sí, porque muchas veces esos por dentro traen un poco de icopor, traen otros materiales, pero sí, sí, sí se puede ingresar a madera plástica. Ok, perfecto. No veo más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo quiero hacer como una aportación con relación a lo que estaba diciendo en la parte final Santiago Otero y también pues en general todos los expositores. Y es que alrededor de las Secretarías de Desarrollo Económico y de las Juntas de Acción Comunal seguramente se va a detonar con mucho más fuerza todo el tema de la recolección, de las rutas de recolección y sobre todo para las entidades que están obligadas a las certificaciones con esas listas de chequeos que les enviamos y también, digamos, lo que hacemos en los fortalecimientos empresariales con la herramienta de CEFO, hay un apartado dedicado a la sostenibilidad y a los indicadores, donde yo pienso que es fundamental hacer una identificación de actores para que le demos otros usos a esos residuos y otros aparatos como nos indicaba Ginette. Gracias, María Bueno, Selene. muchas gracias por su asistencia a todos. Gracias, María Selene. Nos dice Gladys Emilce Tomón, también nos hace un aporte, dice, en la Universidad Católica hacen jornadas de recolección de estos residuos. En EPP de la CEJA, me imagino que en empresas públicas de la CEJA también lo hacen. Santiago Cortines también nos hace un aporte y nos dice, Ecocómputo también es recolectora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE en Antioquia. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo le hago una pregunta y estuvo muy buena la charla, muy importante, excelente. Las empresas están haciendo mucho por el planeta. La pregunta es que en Medellín, sí, yo por lo menos he guardado aceite y lo guardo por bastante tiempo, pero la verdad no hay, digamos, los gestores de acá que le digan si tiene frascos de aceite o tiene aceite para llevarlo a tal parte, porque si ustedes hacen, digamos, una vinculación con ellos y les dicen pues que vea, que les compran también el aceite, lo más seguro es que ellos también lo pudieran hacer. No sé ustedes de pronto si tienen alguna propuesta. Gracias, Javier. No sé quién podría responder la pregunta de Javier. De pronto era lo que veíamos ahorita en la lista de chequeo a través de las juntas de acción comunal, las juntas de acción local. Yo supongo que ahí vienen unas normas para el tema de las urbanizaciones y el tema doméstico, que es donde ha sido como más difícil la recolección. Entonces, esa lista de chequeo, cuando hablamos de los indicadores ambientales, buscamos en Internet. Bueno, las Secretarías de Desarrollo Económico y Cornare también, o Corantioquia, ellos facilitan espacios. Entonces, esto es importante. En la charla uno genera como el interrogante, hacer las búsquedas en Internet, porque lo cierto es que los sitios y los gestores de recolección están ahí. Y la idea es encontrar los puntos de acopio y las formas de recolección para, digamos, ser difusores y que esos residuos lleguen hasta esos puntos. Obviamente las urbanizaciones y todo eso deben de ir mirando en este tema de los indicadores, deben de ir generando espacios para que las botellitas, que es el medio en el que hace la recolección de los aceites, se pueda lograr los volúmenes necesarios para hacer la recolección. Es más, María, y pues como complementando eso, las propiedades horizontales, recuerden que no solamente son edificios, apartamentos, o sea, no son solamente habitacionales, sino también que hay propiedades horizontales que son parques industriales, donde se asientan las empresas, bodegas, o también lo que llamamos edificios de oficina, ¿cierto? Cuando hablamos de propiedades horizontales, la norma es muy clara y no están exentos del cumplimiento de toda la normatividad que aquí hablamos,
y también en materia de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, por ejemplo, a ellos se les exige lo principal, por ejemplo, es un plan de emergencias, también un PEMIRS, un plan de manejo integral de residuos sólidos y líquidos, que ellos tienen que mostrar primero, pues implementarlo, capacitar a las personas que están ahí, que serían los inquilinos, los propietarios o los colaboradores que están en el desarrollo de sus actividades en la propiedad horizontal, y ellos también tienen que mostrar esos indicadores ambientales porque la autoridad competente pues en cualquier momento lo puede validar. Entonces no están ajenas las administradoras de estas propiedades horizontales. Entonces creería yo que es muy importante primero que conozcan las normas que les aplican, y segundo pues que entonces empiecen a buscar desde las administraciones esas alianzas para darle esas oportunidades a los demás, a las empresas o a los propietarios que realmente pues pueden estar ahí. Ok, muchas gracias. Igual Jorge Vergara nos pregunta, de las 3 empresas expositoras, ¿alguna realiza recolección o dichos residuos deben ser llevados hasta su empresa? Para esto, Jorge, pues Santiago nos da también una respuesta por el mismo chat. Dice, nosotros hoy realizamos descuentos y la certificación de la resolución a cambio de la recolección del aceite. Andrea también aporta y dice que en el caso del aceite vegetal Ecoiris, lo recoge. Usted puede llamar a Santiago y él recoge en su negocio, empresa u urbanización. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, no, yo pienso que ya podemos ir dando cerrado el evento. En pantalla aparecen pues como los datos de las empresas expositoras. Ellos han tenido experiencias muy bonitas a nivel Antioquia, podríamos decir, son un buen referente, pues, y a través de ellos podemos ir identificando, ¿cierto? Inclusive para otros temas que son las recolecciones de orgánicos, que era algo que me preguntaban ayer en una de las redes de Oriente Antioqueño. No trabajamos específicamente lo orgánico, pero yo pienso que todos los que estamos acá en esta sala somos de alguna forma multiplicadores y semillitas para una cultura ambiental. De parte del SENA le damos las gracias. También agradecemos a los expositores, a mis compañeros gestores empresariales del SBDC, que desde Medellín pues también nos están acompañando en este espacio, y a sus correos electrónicos les haremos llegar todos los contenidos. Les deseamos una feliz tarde.